arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, en el versículo 11, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Como podemos ver, podemos ver que se divide en una forma muy natural el pasaje. Yo lo dividí en dos. Uno, la fe de Abraham, que va de los versículos 8 al 10, y como número 2, la fe de Sara, versículos 11 y 12. Perdón. La última vez que estuve aquí, comenté que no había encontrado una ilustración para hablar de ser coherederos. Y en esta ocasión encontré 13 pasajes o 13 ilustraciones de fe. Voy a dar lectura del libro 512 Ilustraciones Selectas de José Luis Martínez, que dice un ejemplo de fe. Como ilustración al pasaje. Dice, supe de un hombre que hace unos años empujaba una carretilla sobre un alambre estirado de un extremo a otro sobre las cataratas del Niágara. Miles de personas vitoreaban. Puso un costal de tierra de 100 kilos sobre la carretilla, la pasó al otro lado y luego regresó con ella. Entonces, dirigiéndose a la multitud, preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar a un hombre en la misma forma? Todos gritaron dando su asentimiento. Pero un espectador de la primera fila, muy exaltado, perdón, me perdí. Un espectador de la primera fila, muy exaltado, gritaba a todo pulmón, asintiendo también. Entonces el equilibrista lo señaló con el dedo y dijo, y ahora le toca a usted. Estaba bien emocionado, diciendo que sí. El hombre se volvió ojo de hormiga en un instante. Realmente no lo creía. Dijo que lo creía, pensaba que lo creía, pero no estaba dispuesto a subirse a la carretilla. Así es con Cristo, hermanos. Muchos dicen creer en Él y que le siguen, pero nunca han subido a la carretilla. Realmente nunca se han entregado totalmente a Cristo. Muchas personas preguntan, bueno, ¿cuánta fe se necesita? Jesús dijo que solamente era necesaria fe como un grano de mostaza. Qué tan grande es nuestra fe, hermanos. Ahorita que pase el vasito. Qué tan grande es nuestra fe. Qué tan grande la fe de estos héroes a los que hace mención la Biblia y que tienen un grupo al que se les llama los héroes de la fe. Por la fe a Abraham, ahora vamos a pasar a exponer y a desmenuzar un poquito este grupo de versículos. En el 8 dice, por la fe a Abraham, y voy a leerles la definición de la Real Academia Española para fe.
Viene del latín fides. ¿Qué es esto? Conjunto de creencias de una religión. Como sinónimo, creencia, credo, dogma, convicción. Punto número 2. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Como sinónimo, ideario, ideología, convicción, principio. Punto número 3. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico, por ejemplo. Sinónimo, confianza, esperanza. Y lo contrario, duda, desconfianza, recelo. Continúa así. Otro sinónimo es crédito, otro sinónimo es certidumbre, convencimiento. Otro sinónimo es fidelidad, lealtad. Viene toda la explicación de los términos. Pero la misma, bueno, en el último dice, en el cristianismo dice virtud teologal que consiste en el sentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Eso dice la Real Academia Española de la Lengua. Pero la misma Biblia nos define y nos dice qué es fe. Hace 3 domingos nuestro hermano Sergio nos compartió la predicación y el versículo 1 del capítulo 11 nos dijo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Recuerdan? Venimos dando consecución a este capítulo 11 que nos habla de la fe. Continuando con el 8 dice, voy a volver a leer la parte. El 11:8, por favor. Por la fe Abraham, al ser llamado, ahí fue cuando me hice la pausa para definir fe, dice, al ser llamado, obedeció. ¿Qué dijo Abraham? Déjame analizarlo, Señor. Déjame pensarlo tantito. Ya sé. Le voy a preguntar a Sara a ver qué dice. ¿No? Mi ayuda idónea. Seguro ella me va a orientar. Dice, obedeció. Al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nos puede parecer gracioso, pero en el día a día, las parejas, ¿qué hacemos, no? Lo consultamos. Abraham obedeció. Aquí el hermano MacArthur nos comenta también. Él salió de Ur de los Caldeos, su ciudad natal. Es una antigua ciudad sumeria en Mesopotamia, identificada con las ruinas de Tel el Mukayar, en el actual Irak. Se encuentra en el sur de Mesopotamia, cerca de lo que hoy es Nasiria, en Irak. Nombre de los caldeos. Aunque la ciudad en sí es mucho más antigua, el sufijo de los caldeos se añadió en los textos bíblicos para identificarla con precisión, ya que los caldeos era un pueblo semita, que dominaron la zona durante un periodo posterior a la época de Abraham, entre el 600 y 539 a.C., como lo había yo mencionado antes. Este grupo el siguiente versículo, que es Génesis 11:31, nos vuelve a reforzar esto. Dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Quise tomar este versículo porque dice, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Bueno, ¿qué pasó con Sarai? ¿Qué pasó con Sara, no? Bueno, versículos más adelante nos refiere cómo ya es
Sara, pero es la misma a que se refiere aquí como Sarai, la mujer de Abraham. Estamos hablando de la misma mujer, porque la genealogía de Abraham nos viene quién es su papá y eh, concuerda todo ello. En el versículo 9 de nuestro capítulo 11 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Justamente, la última vez que estuve aquí estaba yo hablando de lo que significaba ser coherederos, copartícipes. Ya se me bajó Ray, está de maestro. Que quiero citar más adelante a Ray, porque de los que estamos aquí presentes, es de los que estábamos hace más de 2 décadas, allá en Guerrero 20. Y lo que quiero comentar es que que hace poco más de 2 décadas tuvimos un misionero, teníamos un misionero en la Sierra de Guerrero, en la parte de la montaña, en la parte de los tlapanecas, de los mecpas, en su idioma, la región de los mecpas. Nuestro hermano Ray, y lo tengo aquí enunciado, conoce aquella zona por los viajes misioneros que realizamos a esa zona. La fe y la obediencia en Dios de los misioneros los hace dejar todo atrás. ¿Cuántos misioneros conocemos? Ah, también estabas tú. Sí. Nuestra hermana Betty. Sí. Y Maggie. Pero tú no nos acompañaste en los viajes misioneros, ¿verdad, Tlapa? Yo creo que no. A lo mejor cuidando de la hermana Cori, ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces, a Mauri Díaz, cuando le íbamos a visitar y viajábamos a la sierra de Guerrero, pero nosotros llegábamos a Tlapa, que ya era la ciudad, pero este es mi comentario, los misioneros tienen ese llamado y dejan todo atrás, dejan la comodidad, dejan a la familia, dejan a los amigos, van en pos de ese llamado que tienen. Y eso que pudieran ya conocer de a dónde van y a qué le tiran. Cosa que Abraham no sabía. Y él obedeció. Nuestro hermano Mauri vivía en una ranchería llamada Crustomáhuac, la parte más alta de la montaña. Difícil de llegar. Una vez que lo fuimos a visitar, nos consiguieron catres para que no durmiéramos en petates. Nos consiguieron catres, la familia donde nos quedamos, para que no durmiéramos en petates, nos consiguieron catres. Un lugar donde no había luz, drenaje, tuberías de agua corriente y la comida escasa. Pero abundaba el amor de Dios en los hermanos. Él tuvo el llamado del Señor, la fe y la obediencia para ir en pos de él. Mi hermanita que se quiere ir de misionera, que el Señor siga mostrándose en tu camino, de Dios. Y conocemos a otros misioneros, quienes se prepararon para misioneros y conocen a muchos misioneros, saben lo que han dejado, saben la fe que los mueve. Que dicen, el Señor me está llamando a nuestra hermana que está en aquella parte de Europa, ¿dónde anda? Que luego viene
no se ha ido, que Dios permita que así sea. Pero me llamó mucho la atención el recordar esto, obedecer a un llamado, sin cuestionar todo lo que dejo atrás. En el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo está eso? Está dejando una civilización avanzada, con todas las comodidades propias de la época, muy diferente a lo que tenemos ahora, aún en las poblaciones remotas que ya cuentan con Wi-Fi y muchas otras cosas, pero estaba dejando una civilización que para su época era muy avanzada. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No lo sabía, pero él obedeció. En el versículo 11, en el versículo 16 de este mismo capítulo 11, me voy a adelantar solo para citar esto, que dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Él estaba consciente que lo que iba a tener más adelante era esta ciudad celestial. Aquí en este versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos está haciendo referencia a la morada celestial. En el capítulo 11 pasamos ya a la parte 2, que sería, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Voy a dar lectura a Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:5. Dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos. Entonces, aquella parte de que podríamos poner que Sara dijera, óyeme, no, ¿cómo voy a dejar todas mis comodidades? Y en el 3:6, les digo, ¿cómo voy a dejar todo? La esposa de un misionero, ¿qué podría decir? ¿Cómo me pides que deje a mi mamá? Pueden dejar todo, pero a la mamá no. Que se la lleven también, ¿no? Que se la lleven también. Primera de Pedro 3:6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella y hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Creo que no hace mucho las hermanas vieron a las diferentes mujeres de la Biblia y hablaban de Sara, de todas las bondades y las cualidades de ella. Mujer virtuosa, además de muy bella. Por lo mismo les decía, yo ya estaba metiendo en problemas a Abraham allá con Faraón. Una mujer hermosa, virtuosa, que obedeció a su marido. Como les decía hace rato, no dijo, oye, espérame tantito, vamos a preguntar primero, ¿no? ¿Dónde está Canaán? ¿Qué tan lejos es? ¿Podremos comprar un terrenito o qué? Obedecieron, no cuestionaron, no dudaron. Voy a mencionar sobre el nacimiento de Isaac, porque ya ven que la promesa era de que sería madre aún fuera del tiempo.
Génesis 21, 1 al 3. Entonces el Señor prestó atención a Sara, significa, no de que ahorita te hago caso, no. Lo que significa es que en ese momento se enfocó a la promesa que le había hecho a Sara. Como había prometido, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Dios cumple sus promesas. En la edad muy avanzada de Sara, en la edad muy avanzada de Abraham, probablemente hubieran tenido duda. No, pues ya a estas alturas del partido, pues ¿cómo? Dios cumplió en su tiempo su promesa. En el versículo 12 de nuestro capítulo 11, dice, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto. Está medio confuso, ¿no? Se los voy a volver a leer. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto. Les recomiendo que consulten otras versiones. Voy a dar lectura. ¿Perdón? Abraham por la edad. ¿Sí? De eso habla, de que el muerto, el casi muerto era Abraham. El Nuevo Testamento de las 4 versiones viene la que más claridad me dio en este pasaje, la de, si bien es un poco parafraseada, la versión de Dios habla hoy. Y dice, 11:12. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Entonces la parte que es diferente y que aclara dice, así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días. A los 99 años de edad, fue que Abraham, estando ya muy lejos de la edad para engendrar hijos, el Señor proveyó, mediante intervención divina, para darle fuerza a Abraham, cumpliendo esa promesa que le hizo. En Génesis 17:7 dice el pacto confirmado. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ven ahí cuál es la condición? Sé perfecto. Génesis 21, 1 al 5. Nacimiento de Isaac. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor para Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. A Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. El 4. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Se fijan que él cumplía con lo que Dios le pedía? Y aquí dice, como Dios le había mandado. Él cumplía, él dijo que fuera perfecto delante de él. Génesis 23:2. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¿Imaginan cuántos años llevaban juntos? Le ganaron a Carmelita por muchos, como por el doble.
y su hijo nació cuando ellos ya andaban de 99 y 100, más los que ya llevaban juntos, pues, a ver, sí. Continuando con el versículo 12, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. ¿Las podríamos contar? ¿No? Ahorita explico. En Génesis 15, 4, 5, dice, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Le está diciendo Dios a Abraham. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Es una hipérbole, hermanos. Aquí el comentarista nos dice, el hermano MacArthur, por cierto, dice, esta es una hipérbole. Es una figura retórica que consiste en exagerar de manera desproporcionada la realidad para enfatizar algo. Sirve para recalcar la gran multitud de seres humanos que saldría de los lomos de Abraham. Nos dice en sus comentarios que lo hace el Señor para ilustrar la multitud de descendientes que tendría Abraham. Como les decía, esta hipérbole es a través de la exageración hacer énfasis en el comentario. Hermanos, hoy tenemos el canon bíblico completo, a diferencia de los apóstoles. Ya no digamos a diferencia de Abraham y Sara. Teniendo ya las escrituras completas, voy a dar lectura a un par de pasajes que quiero que nos ilustren y nos confrontemos contra esta fe. Mateo 8, 24, 28. El 24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Eran los discípulos, habían estado conviviendo con él. ¿Dónde estaba su fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Les dice el Señor. Segunda de Corintios 5, 4 al 7. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista.
¿Queremos ver para creer? ¿Somos Tomás? Es por fe, no por vista. Voy a volver a dar lectura a la lectura bíblica que nos hizo favor el hermano Edgar de compartir hace un momento. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde ese momento. Entonces los discípulos, en el versículo 19, llegándose a Jesús en privado dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Le comentaba a nuestro pastor Edgar que iba yo a citar al que fue nuestro pastor hace unas 3 décadas. El hermano José Luis Alcaraz, le escuché que dijo: fe es, Dios dice, yo obedezco. Se lo escuché hace mucho tiempo y es algo que se queda grabado. Dios dice y yo obedezco. Hermanos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Dudamos como Pedro? ¿Dudamos como los apóstoles lo hicieron? ¿Dejamos de ver al Señor como Pedro en la barca que se hundía? Porque apartamos nuestra mirada de las cosas de Dios. Y muchas veces eso hace que dudemos. Hoy en día, y también lo comentó nuestro hermano Sergio hace 3 domingos, de la teoría del Big Bang. ¿Se necesita más fe para creer en eso que creer en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos creer que de la nada, del absolutamente nada, luego mucho desorden y mucho tiempo, haya esta perfección en la creación? De la nada llegar a lo que somos ahora. La creación da testimonio de su grandeza, de su gloria. Volteen para todos lados. Y hay perfección en todo lo que el Señor hizo. Por eso le digo, a veces yo creo que se requiere más fe en creer en el desorden de la teoría del caos. Pero esas cosas nos distraen, hacen que apartemos nuestra mirada del Señor Jesús y que haga que pudiéramos llegar a dudar, a tener menos fe. ¿Queremos ver para creer? Ya por último, quiero preguntarles, hermanos, para no señalar a nadie aquí en la multitud y voltear a ver a nadie, me voy a dirigir a la cámara. Hermanos, ¿somos como Abraham? ¿Nuestra fe es como la de Abraham? Hermanas, ¿su fe es como la de Sara? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos porque en tu infinito amor y misericordia nos dejaste tu palabra escrita para que la pudiéramos escudriñar,
para aprender de ti, para conocer de lo que has querido revelarnos. Hasta el día de hoy, pues, es lo que tú nos has querido mostrar y que en tu amor y en tu misericordia, cuando estemos en tu presencia, si es tu voluntad, pues conoceremos más de ti, pero eso será conforme a tu misericordia para con nosotros. Porque hasta el día de hoy te agradecemos que en ella nos has dado la salvación y la vida eterna, siendo coherederos de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que inmerecidamente Él nos sustituyó, que todos y cada uno de nosotros deberíamos de pagar por nuestros pecados, pero tú nos has redimido, mi Dios, y por eso estamos muy agradecidos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra escrita, gracias por la vida de todos mis hermanos, cuida de todos ellos, gracias por la vida, el día de hoy en el que en un mundo de oscuridad celebran la muerte. No que la recuerden, sino que la conmemoran, y te pedimos que tengas misericordia de este mundo incrédulo, de este mundo idólatra. Y nuevamente, gracias te damos porque nos sacaste de ahí, porque nosotros pertenecimos alguna vez ahí. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Y antes de decir que ya nos vamos, un abrazo a nuestra hermana Maro, que hoy es su cumpleaños. Maro Arredondo. Estamos despedidos, ¿no? Perdón.